Nos has llamado al desierto, Señor. Hola hermanos, el día de hoy, 2 de abril del 2019, es martes de la cuarta semana del tiempo de la Cuaresma. Vamos avanzando poco a poco, pero ya con la mirada puesta en la meta. La meta es la Pascua, la meta es la resurrección. Y de hecho, fíjense, las lecturas de estos días nos van a ayudar a recordar que para allá vamos. Ese es el sentido de lo que estamos haciendo. Hoy tendríamos, fíjense, una celebración para la conmemoración, en los lugares sobre todo donde están bajo el patrocinio del santo del día de hoy, San Francisco de Paula. Paula es un pueblo al sur de Italia, en el reino de Nápoles. Él nace, fíjense, un 27 de marzo de 1416. Sus papás no habían podido tener hijos y entonces oraron a San Francisco y le prometieron que si les daba un hijo, por su intercesión, evidentemente no San Francisco, si Dios les concedía un hijo, entonces ellos le iban a poner el nombre de Francisco. Y gracias a Dios así ocurrió. Le pusieron Francisco Roberto, así fue como se fue bautizado. Tuvo otros 2 hermanos más después. Miren, este muchachito fue educado religiosamente de una manera hermosa, con una gran devoción a Francisco, hasta vistió el hábito franciscano cumpliendo una promesa, porque también a una corta edad él empezó a padecer de la vista y casi pierde un ojo, y entonces se encomendó a San Francisco. Y luego, recorriendo un poco el sur de Italia y sobre el norte de Italia, en el caso de Paula, entonces llega a Roma, ahí fue el golpe para él, encontrar el Fausto con que vivían los cardenales y algunos de los obispos, ¿no? Y aquello, y luego miraba a los gobernantes en Nápoles, miraba los gobernantes en Milán y en tantos otros lados, y entonces dijo, esto sí que no. Y entonces se fue sencillamente a una montaña, a una cueva, y ahí estuvo durante prácticamente 6 años, se fue a las orillas del Mediterráneo, en oración, en ayuno, fíjense, empezaron a llegar los discípulos, y entonces él los fue formando, les fue juntando, montó un monasterio, un convento, los puso bajo el patrocinio de San Francisco, pero en vez de llamarles frailes menores, el nombre de los franciscanos, les puso la orden de los frailes mínimos, los más pequeñitos. Y fíjense lo que decía en todos los conventos. Aquí, cuaresma permanente. O sea, la actitud de penitencia, la actitud de ayuno, la actitud de oración. Por eso, fue consejero de cualquier cantidad de reyes, del emperador, y en fin, hasta lo pusieron de preceptor de algún futuro rey en Francia. De hecho, va a morir ahí en Tours, en Francia. Miren, interesante la vida de este hombre, viviendo en sencillez. La gente desde ya lo consideraba un santo, porque reflejaba muy bien el Evangelio. ¿Es posible vivir el Evangelio? Claro que sí. Va a morir más o menos, un 2 de abril de 1507, y va a ser canonizado, fíjense ustedes, 12 años después, bastante rápido, para 1519 ya había sido canonizado. Los santos son señales, la vida santa, la vida de la santidad debe ser una señal para todos. Para los habitantes de su tiempo fue una señal, la pobreza, el camino de la sencillez, el camino de la humildad. Lo sigue siendo también para nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Fíjense, hoy leemos como primera lectura el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, una de estas imágenes preciosas que utiliza Ezequiel. Voy a leerlo brevemente porque evidente es un texto un poquito largo. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar, el agua me daba las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar, el agua me daba la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente, vivirá. Fíjense las imágenes, hay que entenderlas. Mira hacia el oriente, el torrente va hacia el oriente. En la cultura hebrea, en el mundo musulmán también, pero sobre todo en el mundo cristiano, el oriente implica la resurrección. El sol nace por el oriente. Y fíjense, las iglesias así se construían antes, hoy las construyen sin ningún sentido, pero se ponía el altar en el oriente y la puerta, la entrada, en el occidente, para mostrar la resurrección. Esperamos la resurrección. Muy bien, bueno, estas aguas, claro que van aumentando, que van llenando de vida hasta el Arabá, hasta el mar muerto va a tener vida. Imagínense ustedes
¿Cuándo va a ser posible eso si ese mar muerto está muerto? Es decir, piensen, tanto químico que hay ahí que hasta uno flota cuando se tira ahí. No hay vida para nada. Esa es la esperanza. Esa es la profecía. El agua, el torrente, nos habla del bautismo. ¿Qué es lo que vamos a renovar en la vigilia pascual? ¿Qué es lo que vamos a renovar en la Pascua? Nuestro bautismo. Y entonces por eso todo el que pase por el torrente vivirá. ¡Ay! Produce fruto, claro que sí. ¿Será que se nota? Nosotros bautizados, ¿será que las personas que nos conocen notarán que estamos llenos de una vitalidad que nada ni nadie nos puede dar fuera de Dios? Vamos al Evangelio. Hemos comenzado a leer ayer ya el ciclo de Juan, así le llamo yo, porque todas estas semanas, cuarta y quinta semana del tiempo de la Cuaresma, solo vamos a leer el Evangelio de Juan. Vamos a ir poco a poco, no saltaremos el capítulo 6 en su momento, pero lo vamos a ir leyendo poquito a poquito. Fíjense, ayer leíamos un pedazo del capítulo 4, la segunda señal, el segundo signo en el Evangelio de Juan. Hoy leemos el tercero. Lindísimo, esto realmente es una joya. La curación del paralítico en la piscina de Betesda. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía esas cosas en sábado. Miren, primera cosa, siempre me impresiona la gente cuadrada de mente y cuadrada de corazón, tan preocupados porque se cumpla la ley del sábado y no están viendo el milagro, no están viendo, no tienen caridad. Este hombre tenía 38 años esperando, pero eso no les importó. Lo importante es cumplir con la letra pequeñita. No, hay que cumplir con el amor, el corazón es lo que cuenta. Y fíjense, hay varias imágenes aquí, ¿no? La piscina de Betesda, o Betesda, le dicen en diferentes pronunciaciones. Es una piscina que estaba encomendada bajo el patrocinio del dios Esculapio. Esculapio es el dios de la medicina. Por eso cuando se agita el agua, cuando se mueve el primero que llega, según dice las imágenes, será curado. ¿Pero cómo se va a mover el paralítico si es paralítico? Es imposible. Pero había perseverado, fíjense ustedes, 38 años había estado ahí. 38 años. Claro, esto es un número significativo. En el año 39 se perdonaban todas las deudas, porque acuérdense que el año 40 es el año jubilar, el año del jubileo, el año del Yoel. Esa es la mentalidad del mundo hebreo. Bueno, a este hombre se le adelantó la alegría, se le adelantó el jubileo. La presencia de Cristo es presencia, no hay que esperar hasta el final. Él puede actuar. Nosotros, digamos, también, antes de llegar a los 40 días, estamos todavía ya descubriendo las maravillas del Señor. Y aquella piscina, que es imagen también del bautismo, es la fuerza del Señor el que da vida. Si ayer escuchábamos aquel padre funcionario real que se pone a caminar porque confió en la palabra del Señor, ahora también nosotros tenemos que ponernos a caminar. ¿Quieres curarte?, pregunta el Señor, y nos lo preguntan nosotros. ¿Quieres dejar tu parálisis? ¿Quieres dejar tu pecado? Ay, Señor, es que me... No. Quieres dejarlo. Este es el momento. Estamos en Cuaresma. Deja ese pecado. Ponte a caminar. Levántate. Ya no más parálisis. El salmo del día de hoy es un salmo precioso, el Salmo 45. Va ligado, lógicamente, a la primera lectura, pero es en el fondo un canto de confianza al Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, que hierven y bramen sus olas, que sacudan a los montes con su furia. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El correr de las acequias alegra a la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan, pero Él lanza su trueno y se tambalea la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Rompe los arcos y quiebra las lanzas. Prende fuego a los escudos. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Amén. Que Dios les bendiga.